ustedes ahí en la pizarra están viendo un breve bosquejo que yo dejé anotado previamente ahí. Ahí aparece las categorizaciones en que se pueden categorizar los milagros de Jesús. Sanidades, liberaciones, dominios y resurrecciones. Y acá yo englobé en una llave y puse la palabra poder. ¿Por qué? Porque los milagros de Jesús siempre apuntan a demostrar el poder de Jesús. Siempre fue ese el objetivo, el poder de Jesús. La gloria de Dios, en este caso, más que satisfacer la necesidad de la persona, más que dejar a una persona cómoda, en fin, siempre fue la gloria de Dios. El Evangelio entero en su plenitud, por completo, incluso tiene el objetivo de mostrarnos la gloria de Dios. El propósito siempre va a ser la gloria de Dios. Las sanidades siempre están enfocados o describen aquellos momentos en que Jesús sanó a una persona. Las liberaciones siempre están enfocados a aquellos momentos en que Jesús hizo un exorcismo, ¿verdad? Liberó a una persona de un espíritu satánico o de algún demonio que lo tenía poseído. Los dominios describen siempre aquellos momentos en que Jesús ejerció dominio sobre las leyes de la naturaleza. ¿Ya? Rompió las leyes de la naturaleza para someter la naturaleza a su dominio. Por esos dominios. Y las resurrecciones siempre cuando Jesús trajo a una persona de la muerte a la vida. Bien, entonces comenzamos. Vamos al texto bíblico. Primer texto que aparece ahí. Juan capítulo 2, verso 1 al 11. La versión que ustedes están viendo en pantalla es la versión PDT, la palabra de Dios para todos, pero usted puede usar su Biblia ahí o el texto que tenga en su celular o en su Biblia. Todos hemos leído o escuchado en alguna oportunidad esta historia, ¿verdad? En que había una boda en Caná y Jesús fue invitado con su familia y sus seguidores y ocurre esta crisis, ¿no es cierto?, en que hace falta en un momento de la boda el vino y Jesús pide que el agua que estaba ahí, ¿no es cierto?, la pusieran en vasijas y él hace el milagro de convertir esa agua en vino. Entonces ahí hace este comentario el maestro Sala, que era el productor del evento, por decirlo en un término más moderno, y le dice, bueno, la mayoría de la gente sirve el mejor vino primero, cuando la gente todavía está cuerda, para que sea consciente de que buen vino que tiene este dueño de casa, ¿verdad? No es común, ¿no es cierto?, que alguien deje el mejor vino para cuando ya la gente está toda ebria y nadie se dé cuenta de que el vino es de buena calidad y nadie haga buenos comentarios. En el fondo es algo para jactarse de que tenía buen vino. Entonces, si yo quiero jactarme, sirvo el buen vino cuando están cuerdos, no cuando ya están todos borrachos y nadie se da cuenta de qué calidad de vino era. Entonces, podemos ahí entonces completar, volvemos al bosquejo. En esta casilla ponemos ahí entonces, ¿qué milagro es? Convertir el agua en vino. Ese es el milagro, ¿verdad? En el verso 4, a ver, volvamos a leer el verso 4. Dice, Jesús le dijo, mamá, yo que tengo que ver con esto, todavía no ha llegado mi hora. Exactamente. Se está refiriendo a la hora en que él iba a ser glorificado o que él iba a ser visto como el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo mismo pasa en otra instancia con unos demonios que vienen y le dicen, Jesús, Hijo del Dios viviente. Y él le dice, los hace callar, ¿no es cierto? Porque todavía no es el momento en que la sociedad sepa quién es él, que él era el Hijo de Dios. Entonces, vemos que por lo general este tipo de recriminaciones que Jesús hace con respecto a su hora se refiere a eso. Aunque aún no es el momento,
en que el mundo sepa quién realmente soy. ¿Sí? Entonces vamos a la segunda casilla donde dice categoría. ¿Qué categoría cree usted de estas cuatro que estamos viendo? Dominios, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era la categoría de dominio? ¿A qué tipo de acto se refería? La naturaleza. Exacto. Exacto, en que Jesús ejercía dominio y autoridad sobre las leyes de la naturaleza. No es natural que el agua se convierta en vino. Jesús rompió las leyes de la naturaleza y hizo algo completamente contrario. ¿Verdad? Es un dominio. Y en la última casilla donde dice interacción, ¿cuál fue la interacción que Jesús hizo ahí? ¿Qué actividad Jesús hizo para concretar el milagro? Para el verso 9 ya el agua había dejado de ser agua. Todo comenzó sirviendo, repartiendo. Repartan aquí el agua, pónganla acá. Ahora sírvanla. Entonces, exacto, fue todo en una dinámica. No hubo un... Fue como que Jesús dijera, ya, hagamos esto, pongan esto acá. Y ahora sírvanlo. Como que en el momento espontáneamente. Pero vamos a destacar dos cosas. Repartir y servir. Ya, repartir o partir y servir. Recuerden esos dos conceptos porque los vamos a volver a ver más adelante. Vamos a darnos cuenta de que es un común denominador en la dinámica en que Jesús hacía milagros. Vamos ahora al segundo texto. El segundo es Juan capítulo 4, verso 46. Muy bien, ¿dónde estaba Jesús en ese momento entonces? Una vez más en la región donde él había convertido el agua en vino. Eso tiene sentido porque si en esa zona Jesús ya había hecho un milagro, la voz probablemente se había corrido y ya este oficial ya tenía como conciencia de que este hombre hacía milagros y sanaba eh, probablemente también a los enfermos. Probablemente él dijo, si este hombre convirtió el agua en vino, ¿cómo no va a sanar a mi hijo que está con fiebre, verdad? Entonces, vamos a la descripción. Nuevamente a sus hojitas ahí, a sus guías. ¿Qué milagro fue este? Sanidad del hijo de un oficial. Ya para la categoría tenemos claro, ¿verdad?, que evidentemente es una sanidad. ¿Y cuál fue la interacción? A ver, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue la interacción? ¿Qué hizo Jesús para hacer este milagro? Habló, ¿verdad? Simplemente su palabra. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. ¿Qué categoría? ¿Es una sanidad? ¿Es una liberación? ¿Es un dominio? Es un dominio, ¿verdad? Jesús sometió a ir en la naturaleza a su poder. ¿Y qué Jesús hizo? ¿Cuál fue el medio por el cual él hizo este milagro? Él simplemente dijo, hagan esto, su palabra. Nos vamos a ir dando cuenta de que la mayoría de las veces que Jesús hizo un milagro fue mediante su palabra. Vamos al siguiente texto bíblico. Ahora vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 1. Entonces, vemos acá, ¿qué pasó a Jesús? Una vez más, dentro de sus viajes misioneros, podríamos llamar, ¿verdad? Él entró en una sinagoga y vino a estar en ese lugar un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. ¿Qué hizo el espíritu inmundo? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Pero Jesús reprendió al espíritu maligno. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Cállate y sal de él. Ahí está nuevamente lo mismo, ¿verdad? El espíritu vino a descubrir, a evidenciar. Él es el Hijo de Dios. Y Jesús dice, cállate. Todavía no era el momento de que el mundo supiera.
Era, era el Santo de Israel. Luego el espíritu maligno sacudió al hombre, dio un gran grito y salió de él. Entonces, ¿cómo podríamos describir, volviendo a nuestro documento, cómo podríamos describir este milagro que es una liberación, ¿no es cierto? O un exorcismo en una sinagoga en Capernaum, o una liberación de un hombre en Capernaum. Ahí escríbalo como usted lo entienda de mejor manera. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo les aconsejo que pongan ahí algo que identifique este milagro, porque más adelante vamos a seguir poniendo lo mismo, pero hay que diferenciar que este fue el de Capernaum y que fue el de la sinagoga, porque más adelante vamos a volver a ver que Jesús volvió a echar y cómo lo vamos a identificar. Entonces, póngale un detalle ahí que vaya diferenciando entre una y otra. La interacción, ¿cuál fue la interacción de Jesús en este milagro? Una vez más, ¿verdad? Mediante su palabra. Sal de él. ¿Cómo describimos este milagro? Muy bien, sanidad de la suegra de Pedro. ¿En qué categoría lo podemos clasificar? Sanidad, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos entonces describir la interacción de Jesús? ¿Cuál fue el medio que él usó? ¿Verdad? Aquí él no habló. Aquí Jesús no habló, no reprendió, no hizo nada extraordinario, simplemente fue, tocó su mano y la fiebre fue a través del tacto, ¿no es cierto? Sigamos entonces, estábamos en Mateo capítulo 8, seguimos en Mateo capítulo 8, pero ahora vamos a los primeros versos, del 1 al 4. Qué interesante este texto, me gustan los detalles que da, porque cita también ahí la ley sacerdotal, ¿no? ¿Quiénes eran los leprosos? Bueno, y aquí a ningún otro enfermo le ordenó que fuera al sacerdote, siempre a los leprosos. Y es que había una ley de por medio, y esa ley tenía que ver directamente con la enfermedad, que era la lepra, ¿no? La lepra era una enfermedad en que la gente era inmunda, como expendía un olor desagradable, su carne se estaba cayendo, se estaba como pudriendo en vida. Entonces los sacaban de la ciudad, ¿verdad? Y los ponían en los leprosarios que hasta el día de hoy existen. Eh, entonces cuando una persona era sana de la lepra, tenía que ir donde el sumo sacerdote para que el sumo sacerdote pudiese decir si esta persona ya está sana y puede volver a la comunidad. Y tenía que haber una ofrenda ahí. Él cuando iba ya sano de la lepra tenía que llevar una ofrenda y decir, sumo sacerdote, yo fui sanado de la lepra, aquí está mi ofrenda para que usted la ofrezca en el templo, ¿verdad? Entonces por eso ocurre todo eso. ¿En qué categoría lo ponemos? Hay una enfermedad de por medio, así que por lo tanto es una sanidad. ¿Y cuál fue el medio de gracia que Jesús usó aquí para dejar sana a esta persona? Muy bien, ¿verdad? Exactamente. Aquí vemos las dos cosas al mismo tiempo. Su palabra de Dios, su palabra y al mismo tiempo la interacción. Y es interesante y bonito que Jesús haya tocado a un leproso, justamente porque era un leproso. Nadie los tocaba. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, sí quiero. En ese mismo instante se le quitó la lepra. Muy bonita esta sanidad, me encanta. Es de los momentos más íntimos y más especiales que Jesús tiene con los enfermos, ¿no? Es bien especial, vale la pena volver a leerlo y a estudiar porque tiene un contenido bien especial. Bien, continuemos. Estamos en Mateo 8, 1 al 4. Ahora vamos a Marcos. Extraordinario. Qué bonito pasaje, ¿no? Este es otro milagro bonito de Jesús, de esos que dan ganas de seguir comentándolo. Pero ¿qué ocurre entonces para poder describirlo en nuestra primera casilla? Jesús sana a un paralítico, pero por ejemplo, póngale un detalle más, porque vamos a ver otros paralíticos más adelante para lograr diferenciar. Exacto. ¿Qué pasa aquí? Entonces, mientras ustedes están ahí describiendo el milagro,
Jesús viene, está en un lugar cerrado, mucha gente está con él, está lleno el lugar, probablemente había gente hasta afuera, y vienen estas personas que traen a un amigo. 4 personas dice que eran estos amigos, y cuando ven que está lleno, dicen, bueno, rompamos el techo y lo bajamos de tal modo que quede delante de Jesús. Primer detalle que me gusta destacar aquí, qué buenos amigos tenía este hombre. Sí, hicieron lo imposible por acercar a su amigo paralítico a Jesús. Una vez escuché una frase de un predicador que decía, eh, rodéate de esos amigos que hagan lo imposible por acercarte a Jesús. Esos son los verdaderos amigos. Aquellos que hacen lo que sea con tal de llevarte a Jesús. Entonces, ese detalle no hay que pasarlo por alto, esas 4 personas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él estaba ahí, Jesús hace el milagro y como siempre hay gente que critica todo. En este caso, había también de ese tipo de personas. Y ellos dicen, pero ¿cómo? Porque Jesús usó una frase ahí, ¿no es cierto?, que dice, tus pecados te son perdonados. Y esa fue la frase que causó la polémica. Le dice, ¿cómo un ser humano puede perdonar, tener la autoridad para perdonar pecados? Y ahí Jesús comienza a confrontar a estas personas. Más que la persona pudiese volver a caminar tal vez, es más importante que la persona no se vaya al infierno. Verso 7, ¿por qué se atreve este hombre a hablar así? Es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús supo inmediatamente lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué están pensando así? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga a este paralítico, tus pecados quedan perdonados, porque eso es lo que puede comprobar. Pero si le digo, levántate, recoge tu camilla y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. En el fondo lo que Jesús estaba haciendo entender a estas personas, ¿qué es mejor que yo les diga? ¿Que tus pecados te son perdonados? O sea, lo que tú realmente necesitas, o toma tu camilla y anda, es decir, lo que tú quieres, lo que Él necesita a lo que Él quiere. Tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nosotros queremos, porque para Jesús la prioridad es nuestra necesidad y no nuestros deseos. Él quería andar, pero Jesús lo quería salvar y estaban ahí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? O lo salvamos o lo hacemos andar, ¿verdad? Entonces, vale la pena comentar o meditar un poco más en esa disyuntiva que había en ese momento entre estos hombres que estaban cuestionando el por qué Jesús quería perdonar sus pecados antes que hacer que el hombre volviera a andar. Juan capítulo 5. Extraordinario, ¿no? Una vez más, una interacción de Jesús ahí con un hombre paralítico. Eh, una persona que tenía una parálisis, ¿no es cierto?, que le impedía caminar y que andaba con un lecho, que era una camilla, un lugar donde podía envolverse y tal vez dormir. Y en este lugar, en este pórtico, ¿no es cierto?, había un estanque en donde, bueno, los estanques eran lugares de uso doméstico, ¿verdad? La gente llevaba allí las ovejas para darles agua, tal vez alguien iba a lavar ropa, o en fin, o llevar agua para su casa. Era un lugar de uso doméstico. Y había varios pórticos en Jerusalén y en cada pórtico probablemente había un lugar doméstico en donde la gente estaba allí. Pero este pórtico, este estanque, que como dice aquí en arameo, que es un dialecto del hebreo, se llamaba Betzata. Claro, es que ahí los dice en hebreo, ¿verdad? Dice en hebreo es Betsaida y en arameo es Betzata. Entonces, había, bueno, hay algunos estudiosos
yo no he estudiado tan en profundidad este detalle, pero dicen que había una superstición, que decían que de tiempo en tiempo descendía un ángel, agitaba, ¿no es cierto?, el agua, y el primero que descendía, que se tiraba el chapuzón, quedaba, pero como nuevo. Eh, pero dicen que no se ha podido comprobar si efectivamente era una realidad. Algunos dicen y se apegan a la postura de que era una superstición, porque a todo esto los judíos son muy supersticiosos. Eh, entonces, y Jesús iba pasando por ahí y ve e interactúa con esta persona en especial que dice que llevaba 38 años allí. Imagínense 38 años. Según la esperanza de vida de la época, 38 años era toda una vida. Entonces, y Jesús ve y le hace una pregunta bien particular, ¿ah? Que le dice, ¿quieres ser sano? ¿Te quieres sanar, como en esta versión? Pero es interesante que el paralítico no responde a esta pregunta. Esta es la pregunta, ¿verdad? Y no es una pregunta retórica, es una pregunta directa. ¿Tú quieres ser sano? ¿Quieres sanar? Y la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta. Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua comienza a moverse. ¿Qué te pregunté yo? Nada que ver. Entonces, aquí vemos cómo Jesús empieza a interactuar con esta persona. Y cuando alguien, ¿no es cierto? Cuando veo que se está moviendo y voy, otro llega antes que yo y me gana la sanidad. Y Jesús le responde, le dice nuevamente, levántate, recoge tu camilla y camina. Y el hombre quedó sano. Él nunca supo quién lo sanó. Entonces, ni jamás imaginó que esa persona que le estaba preguntando, y él además, en vez de enfocar su vista en este desconocido, se enfocó en el problema que él tenía, y que era que el agua se empezaba a agitar, él quería ir, otro llegaba antes que yo. Ese era su problema, era su impedimento. Entonces también podemos sacar una enseñanza ahí nosotros, ¿no? Dejar de enfocar tanto en el problema que tenemos y empezar a mirar en la persona que nos está preguntando, ¿quieres ser sano o quieres este milagro? Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 12. Muy bien, entonces aquí vemos este momento y esta persona que tenía una mano seca, ¿verdad? Y para variar era día de reposo. Entonces vemos ahí cómo una vez más se forma esta discusión del día de reposo. Luego Jesús fue de ahí para la sinagoga, estaba en la sinagoga Jesús. Y mira, interesante esto, que no era un encuentro fortuito con esta persona, sino que dice que le llevaron a esta persona, a Jesús. Era una especie de trampa, ¿verdad? Y como buscaban la manera de acusar a Jesús, entonces le preguntaron, no se debe sanar en el día de descanso, ¿verdad? Interesante la pregunta, como tramposa. Jesús le contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja, bueno, ahí viene el ejemplo que acaba de leer nuestro hermano, ¿verdad? En que Jesús hace la comparación. ¿Es más importante una oveja o es más importante un ser humano? Bueno, la oveja tal vez la podemos dejar, como intentando decir eso, ¿verdad? Pero el ser humano, ¿cómo no lo vamos a atender, ¿verdad? Si es un ser humano, es una vida. Vale más, ¿no es cierto? Por lo tanto, está permitido hacerle el bien a la gente en el día de descanso. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, dice esta versión, extiende la mano. El hombre la extendió y le quedó tan sana como la otra. Y ahí quedaron picados y quisieron tramar un plan para matar a Jesús. ¿Podemos ver uno más? Porque ya estamos uno más y terminamos, ¿ya? Para no terminar tan tarde, porque la clase pasada fue muy larga. Bueno, el Sermón del Monte igual es largo, así que uno más y terminamos. Lucas capítulo 7. Un poco después Jesús fue a un pueblo llamado, ¿cómo se llamaba? Naín. Sus seguidores y una gran multitud lo acompañaban. Verso 12. Luego,
Cuando él llegó cerca de la entrada del pueblo, llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La viuda iba acompañada de mucha gente. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Verso 14, se acercó y tocó el ataúd. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te digo, levántate. El joven se sentó, empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su mamá. Todos se llenaron de temor y alababan así a Dios. Un gran profeta está entre nosotros. También decían, Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Esta noticia se divulgó por toda Judea y sus alrededores. Dice que tocó el ataúd. Es interesante, dice, se acercó y tocó el ataúd. No dice, al menos esta versión, no dice que lo tocó directamente a él. Probablemente él no iba envuelto tal vez, sino que... Exactamente. Hay que tal vez estudiar un poco más, porque ellos envolvían, ¿no es cierto?, a sus difuntos en sábanas. Tal vez este iba sobre una camilla o tal vez iba en algo cerrado como lo hacemos hoy, no sabemos, habría que investigarlo más en profundidad, pero Jesús sí usó una interacción física, ¿no es cierto? Dice que tocó y debemos destacar eso. Sí, por ejemplo, o tal vez la sábana, no sabemos, pero sí tocó. Dice que tocó, hubo una interacción, se acercó y tocó y luego habló. Joven, yo te digo, levántate. Y al momento el joven se sentó, ¿verdad? Y imagino que la gente de inmediato reaccionó, ¿no es cierto?, para desenvolver la sábana, tal vez para que él pudiese respirar. Y luego dice que se lo entregó a su mamá.